vocês a Diana Taylor, que é professora do Departamento de Estudos da Performance e de Espanhol da Universidade de Nova York e diretora do Instituto Hemisférico de Performance Política das Américas. Ela está aqui para fazer uma palestra que se chama Regina Galindo. Eu não sei em português, em inglês é Radical Exposure. Exposição Radical. Regina Galindo, Exposição Radical. Voy a hablar de Regina José Galindo. Radical Exposure. Expuesta radical Exposição. exposición. Pero está expuesta ella físicamente. Si no me entienden, digan así y yo repito. ¿Ok? En el video la vemos a ella, una mujer diminuta, de pie y desnuda, mientras una máquina excavadora se estrella debajo, metódicamente, cavando un agujero de tierra a su alrededor. Lo escuchamos, esa máquina, antes de verlo, la garra gigante que empuja hacia abajo, gira alocadamente hacia atrás y se acerca cada vez más al cuerpo pequeño de la mujer. El agujero se hace cada vez más profundo. La máquina marcha, hace un zumbido y se estrella justo detrás, adelante y a los lados de ella. Ella se queda quieta, mirando a la distancia. Su pelo recogido en una trenza cae por su espalda delgada. Sus manos descansan sobre sus muslos. No hay nada erótico en ella. Decididamente no glamurosa. Su cuerpo se niega a transmitir una promesa de placer. Al contrario, lleva signos de heridas. ¿Qué es eso en su pierna derecha? Pareciera también tener una cicatriz justo encima de su pubis. La simplicidad y la fuerza de la escena son impresionantes. El ser humano, frágil, parece ser tan central como incidental en esta escena. La tierra tan verde y rica se desmorona bajo la garra metálica. Suaves ráfagas de viento empujan su pelo sobre su rostro. Ella está de pie, en silencio, arraigada como un árbol. Su rostro impasible, sus ojos abiertos, parpadeando de vez en cuando. Respira profundamente, como si estuviera tratando de mantener la calma. El peligro parece insuperable. La excavadora que se tambalea ahora cada vez más cerca, la fosa se amplía y la profundidad enfrente de ella. Ella lo ve, lo registra, pero no colapsa ni vacila. Todo lo que ella tiene es una actitud, un espectáculo ligeramente desafiante de la dignidad humana y su determinación frente a la total destrucción. La máquina parece tan intratable e inhumana y su determinación frente a la destrucción, pero podemos ver a un hombre en los controles. El ruido mecánico de la molienda es ensordecedora. Sin embargo, su cuerpo permanece inmóvil. La performance funciona a base de la proporción y la escala, la pequeñeza del ser humano, la magnitud del crimen. En contraste con la violencia, el campo se ve domesticado, se han cortado
lado las franjas de la hierba alta, vemos una cerca y más allá una casa en el fondo. Los soportes materiales de la vida parecen intactos. Ocasionalmente un auto pasa a la distancia. Es todo tan civilizado. La vida continúa. Lo único que se mueve es la enorme excavadora. Incluso la cámara solo se mueve mínimamente. El close-up y el wide angle. No sé cómo decirlo en español y en portugués. Ella está cada vez más aislada, hasta que de pronto está de pie en una mínima isla de tierra. El foso tiene ahora muchos metros de profundidad y es evidente que nunca podrá salir. Es solo cuestión de tiempo. Entre marzo de 1982 y agosto de 1983, la dictadura militar de Efraín Ríos Montt en Guatemala promulgó una política de tierra quemada contra la población maya, matando a más de 200.000 personas. El ejército exterminó las comunidades mayas por completo, destruyó su ganado, su cultivo, informó el reporte. En el norte, el informe llamó a la masacre un genocidio. Un adicional de 1 millón de personas fueron desplazadas entre 1960 y 1996. Aunque Ríos Montt fue el primer jefe de Estado condenado en su país por genocidio y crímenes contra la humanidad, su condena fue anulada 10 días más tarde. Ya podemos subir. Gracias. Nomás para ver. Bueno, para que me digan si me entienden, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sin embargo, la artista guatemalteca Regina José Galindo opta por no incluir en su video performance la tierra. Solo unos espectadores y 3 cámaras fueron testigos del evento en vivo en Le Moulin, Francia, en 2013. Yo le pregunté a Galindo por qué no hacer a los espectadores conscientes del testimonio. Ella dijo: nunca hablo o doy información. Yo no lo hago didáctico, yo solo llevo a cabo una acción. La obra tiene varias lecturas. Entonces mi pregunta va a ser: ¿qué hace o transmite este performance? ¿Expone, denuncia, atestigua? Estoy de acuerdo de que como todo arte, la pieza tiene varias dimensiones. Podemos entenderla como una reflexión sobre la condición humana y su existencia. El pozo de desesperación se hace más profundo y el silencio y el aislamiento más hondo e innombrable. En la tragedia antigua, todo gira alrededor de las relaciones asimétricas del poder. El hijo enfrentándose a su destino inevitable. Críticos indígenas pueden también notar la violencia brutal de la madre tierra, o bien si pensamos por alto la violencia, o si pasamos por alto la violencia de la máquina, podríamos identificar el hoyo en la tierra como la boca insaciable de Tlatecuhtli, la diosa azteca de la tierra que devora a sus creaciones. En poco tiempo la tierra va a consumir no solo la mujer, pero la máquina, el conductor y todo lo demás. O se trata de otra instancia de lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben llama la vida nula, la vida que puede ser excluida y exterminada
no solo en las márgenes de la vida social, sino también como los fundamentos del orden político. Notamos además que una mujer es, como tantas veces, la víctima de fuerzas masculinistas. Veo estas facetas, por supuesto, y yo puedo relacionarme con todas las interpretaciones relacionadas a la pieza, pero es imposible para mí pasar por alto el papel, la intencionalidad y la política de la violencia. Sostengo, al igual que Judith Butler, que el acto performático expone la dependencia del cuerpo al soporte material que lo sostiene. Ella dice, los soportes materiales de la acción no son solo parte de la acción, sino que también son por lo que se está luchando. Entonces estamos luchando por esta misma tierra, ¿no?, que parece solo sostener a Regina Galindo. Ríos Montt sabía esto cuando destruyó la alimentación y la vivencia de los mayas que necesitaban para vivir. Galindo no puede vivir y luchar cuando la tierra es arrancada debajo de sus pies. La amenaza para el ser humano y el medio ambiente parece tan normal, mecánica, un trabajo de la misma forma en que los soldados y los operadores de máquinas en Guatemala realizaban su labor durante la violencia. Solo hacían su trabajo. Y es una cosa interesante de parte de un experimentador que se llamaba Stanley Milgram, que escribió un libro muy famoso que se llama Obediencia al poder, a la autoridad. Y su conclusión allí, ustedes han oído del Milgram Experiment, pero su conclusión, una de las cosas más básicas, pero que aquí es muy evidente, es que una forma de hacer posible este tipo de violencia es que se divide en dos partes. Una persona ordena y la otra persona cumple. Entonces alguien da la orden y la otra persona tiene la máquina. Entonces el de la máquina dice, yo no soy culpable, yo estaba cumpliendo órdenes. Y el que estaba dando las órdenes dice, yo no soy culpable porque yo no maté a nadie, ¿no? Entonces esta es la mecánica de este tipo de violencia. ¿Cómo puede uno transmitir las relaciones de poder asimétricas de forma más directa o más simple? ¿No los ves? Ella podría estar preguntando. O mejor aún, ¿en dónde estamos nosotros, los espectadores, para asistir a esta atrocidad? La performance puede traer la atrocidad a luz, despojada de las características específicas del cuándo, del quién y del dónde. Entonces ustedes me hacen así si están. No hay nadie, al parecer, allí para ver. Ella existe sola, en un cuadro, exceptuando la persona asombrada o el personaje esa, la figura del conductor, que no sé si lo vieron. Su mirada de ella, como suele ser el caso en el trabajo de Galindo, se resiste al contacto humano. No la fija en el conductor, ni pide misericordia. No mira hacia adentro, ni busca reciprocidad o reconocimiento por parte del espectador. El yo, tú, de Buber ha sido roto. La performance, al igual que el contexto guatemalteco, niega el espacio de aparición. Hannah Arendt se refiere al espacio como, cito, la organización de las personas que surge de la actuación y el hablar en conjunto, y su verdadero espacio se encuentra entre quienes conviven para este propósito, no importa dónde estén ellos.
Entonces nosotros seríamos un espacio de aparición, según Ana Arendt. Pero aquí no hay un nosotros, no hay espacio compartido para la conexión empática o el reconocimiento. Galindo escenifica el vacío del entre medio de nosotros. El cuerpo de Galindo se enfrenta a un enorme foso, el vacío de la política que niega el reconocimiento de los pueblos indígenas. 200.000 asesinados. ¿Quién estaba allí para presenciar y exigir el fin del genocidio? Nadie. Faltaban los espectadores. En lugar de empatía, la destrucción de tantos fue recibida con apatía, tal vez incluso con antipatía. Los pueblos indígenas de Guatemala siempre han sido vistos como un impedimento para el progreso que suscribe la modernidad. Modernidad cruel, señala Jim Franco, es la matanza en nombre del progreso. Estos otros no provocan una respuesta emocional positiva por parte de otros grupos, ya sean nacionales o internacionales. Un estudio reciente sobre la empatía revela que, cito, a pesar de sus orígenes tempranos y funciones adaptativas, la empatía no es inevitable rutinariamente. La gente no empatiza con los demás, especialmente entre miembros de diferentes grupos sociales o culturales. Galindo se para sola. Nadie sirve como testigo de la violencia. Su mirada sucesivamente es alienante y para muchos desagradable. Es difícil experimentar placer como espectador de esta actuación. Ella evacúa el contrato performático. También niega el ser nosotros. A nosotros nos niega el ser, lo que quiero decir. Condición existencial de que Jean-Luc Nancy, de que dice que ser no puede ser otra cosa que ser con otros. Entonces no podemos ser si estamos solos. Bertolt Brecht dijo lo mismo, que la unidad social más pequeña son dos personas, no una persona. Entonces ella rompe ese contrato social y ese contrato performático. ¿Cómo pueden los espectadores convertirse en un nosotros sin alguna forma de reconocimiento compartido? La solidaridad ha dado paso a una profunda soledad. Nada al parecer se puede hacer para evitar la devastación. Y sin embargo, ella está ahí. En la cara de que nada se puede hacer, ella ejerce su opción. Se detiene, nos permite verlo. Tal vez no con ella, sino a través de ella. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? No es solo la matanza que se relata en el testimonio, los hechos históricos que rodean los crímenes que dejaron los 200.000 muertos en Guatemala, que han sido poco a poco saliendo a luz, ahora que los archivos de la dictadura han sido recuperados. Kate Doyle, directora del proyecto Guatemala Archivo de Seguridad Nacional, y Kristen Well, en Cadáveres de papel, el archivo de la dictadura en Guatemala, relatan cómo se encontraron pilas de papeles arrugados y amarillentos abandonados en un antiguo almacén que había servido como centro de tortura y detención. Tierra de Galindo promulga el crimen
sin hacer referencia a él, dejando al descubierto el hecho de que las masacres no solo pasaron entonces y allí, que es el trabajo de un historiador o un archivista, sino que los crímenes siguen pasando en todos los lugares del mundo, que para mí es el trabajo del artista. No importa dónde Galindo realice la performance, estos acontecimientos comunican su enfoque en su trabajo, no importa dónde esté. Ella recuerda que estando trabajando en una oficina, ella trabajaba de secretaria, oyó que Efraín Ríos Montt era candidato a la presidencia de Guatemala en las elecciones del 2003, a pesar de que la Constitución prohíbe la participación de ex dictadores y líderes de golpe en el proceso democrático. Dice que fue a su casa, se encerró en un cuarto y se puso a gritar y patalear. Poco después, o al día siguiente, a la hora del almuerzo, se puso un largo y sencillo vestido negro, tomó un recipiente lleno de sangre humana y caminó lentamente, sumergiendo sus pies cada cierto tiempo en la sangre, todo el camino desde la Corte Constitucional al Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala. Cuando se detuvo en el Palacio Nacional, al ver los soldados que estaban allí al exterior, tranquilitos, le incitó tanta rabia que con la misma expresión tratable que vemos aquí, llevó el recipiente con sangre y se los puso a sus pies. Entonces regresó, se lavó los pies, se cambió de ropa y volvió a trabajar. Yo llamo esto la hora del almuerzo o el descanso del almuerzo de Regina José Galindo. Esta obra se llama ¿Quién puede borrar las huellas? Cuando fue invitada ella a San Antonio, Texas, para hacer una residencia artística en ArtPace, se propuso un performance de lo que es un tema súper importante ahora en Centroamérica y el sur de los Estados Unidos, a través de los Estados Unidos, que tiene que ver con la migración de centroamericanos a los Estados Unidos. ArtPace le alquiló una de esas estrechas celdas de detención utilizadas para encarcelar a familias enteras de inmigrantes indocumentados. Estos centros de detención han sido subcontratados por gobiernos federales y locales a empresas privadas como la Corrections Corporation of America, que es nomás la corporación más grande y rentable de multimillones de dólares. Esta corporación tiene la mayoría de sus centros en Texas. Un estimado de 400,000 personas, mayoritariamente de México y de Centroamérica, están confinadas en celdas muy pequeñas durante un año o más, esperando una audiencia judicial acerca de que si se pueden quedar o no en los Estados Unidos. Estos migrantes o refugiados, para ser más exactos, huyen de la violencia en sus países de origen, generada en gran parte por décadas de intervención y apoyo a regímenes represivos por parte de los Estados Unidos. En Guatemala, la CIA apoyó en 1954 el golpe contra Jacobo Arbenz, derrocando al progresista y democráticamente elegido presidente que intentó un poco controlar a United Fruit Company. Y quería también legislar reforma agraria. En respuesta de
la Guerra Fría, en respuesta de la Guerra Fría, los Estados Unidos aumentó un apoyo de Fuerzas Armadas en Guatemala, incluyendo la formación de agentes de la infame Escuela de las Américas. No sé si han oído de la Escuela de las Américas, donde entrenan a los torturadores, muchos de ellos que estuvieron aquí en Brasil, en Argentina, en Chile, por toda Latinoamérica. Y allí han sido entrenados. Entonces, desde 1946, la escuela ha entrenado a más de 64.000 soldados latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, entrenamiento de francotiradores, comando y guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. Cientos de miles de latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados, desaparecidos, masacrados y obligados a buscar refugio por aquellos entrenados en la escuela de, yo diría, asesinos. Ronald Reagan eludió al Congreso de los Estados Unidos por el envío de armamento a Guatemala, a pesar de la evidencia de la escalada de masacres. Visitó Reagan a Centroamérica en diciembre de 1982 y declaró: el presidente Ríos Montt es un hombre de compromiso, gran integridad personal. Yo sé que él quiere mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos y para promover la justicia social. Entonces, que esa fue la actitud. Todo Centroamérica, como ha argumentado Greg Grandin, se ha convertido en el taller del imperio, en el laboratorio de contrainsurgencia a través de la región. El florecente tráfico de drogas ha complicado la volátil situación mediante la representación de nuevas rutas de fármacos a través de Centroamérica y México en su camino a los consumidores de los Estados Unidos. El recientemente retirado o abdicado o sacado presidente Otto Fernando Pérez Molina, que ganó las elecciones en 2011, también fue un militar entrenado en la Escuela de las Américas. La transición de Guatemala de la dictadura, como en gran parte de Latinoamérica, yo diría aquí en Brasil también, no fue una transición a la democracia, sino a un tipo particularmente salvaje de neoliberalismo. Los niños de América Central que llegan ahora a la frontera con los Estados Unidos son solo el más reciente capítulo de la historia de esta región devastada. Galindo no cuenta esta historia, pero sí la performea, no sé cómo se diría. Tierra se llevó a cabo en Francia, que por diferentes razones, pero una cosa, me voy a explicar esto, pero una de las cosas importantes aquí es que Francia fue el país que entrenó a los Estados Unidos y a otros países en la contrainsurgencia y en la tortura, porque ellos eran expertos después de toda la experiencia que habían tenido en Algeria, Entonces, detrás de todos estos actos que nos está mostrando Regina Galindo, hay una gran historia que, como digo, no nos cuenta, pero que está evidente si uno se pone a mirar qué es lo que está haciendo. Entonces, avanzamos rápidamente hasta el presente post-dictatorial. El exterminio de cientos de millones de mayas y el despojo de sus tierras ha dejado muchas tierras tradicionales de los pueblos indígenas libres para ser tomados. Aquellos indígenas que se encontraron de pie sobre la tierra han desaparecido. Ahora las empresas mineras canadienses, respaldadas por capital francés, extraen cuneta por cubeta recursos de esa tierra. Los actos de Galindo revelan sutilmente las redes y prácticas de las dictaduras y de las que ahora llamamos dictablandas,
es decir, esta misma poder militar, pero de manera un poco más suave, ya no tan dura, ¿no? Como en las que tenemos en México y en Guatemala. Tierra como obra solo se conoce a través de fotos y videos, y este video no se ve públicamente, nomás se exhibe en museos. Así es que muy rara vez se puede ver este video. Prácticas criminales, tales como las desapariciones, son difíciles de ver directamente. Se llevan a cabo al margen de la mirada pública y son visibles, si es que se pueden ver, a través de actos de performance o de documentación. Sin embargo, yo diría que esto no es un performance de archivo. No revela una transacción o un evento específico, como una matanza en particular. A pesar de que lleva a cabo el testimonio, el trabajo no refleja, no habla directamente de este acto de Guatemala. Así es que es muy diferente, esto no es un acto de testimonial, digamos. Si Galindo retiene algo, son referencias al testimonio detallado que a ella le inspiró. Sin embargo, los objetos del trabajo parecen ser más amplios, de mayor alcance, conteniendo información sobre la ferocidad del país, la unilateral y aparentemente interminable violencia dirigida a las mujeres, a los indígenas, a los indefensos. Al igual que la violencia es la excavadora, esta violencia más generalizada se derrumba en varias ocasiones sobre objetivos indefensos. Nadie parece reconocer o preocuparse. No hay nadie para atraer y poco en el camino de solidaridad. No hay solidaridad con estas personas. Ella asume la dignidad y el valor de los que se han enfrentado a la aniquilación antes que ella. Creo que entendemos performances como Tierra y muchas de sus otras performances, más bien en sus marcos más amplios, de gestos minimalistas, despersonalizados para un acontecimiento singular, para exponer, por ejemplo, el tráfico continuo de armas, de drogas, de personas. Entonces son actos mínimos, pero esclarecen un mundo que es difícil ver, ¿no? La desaparición, la irresponsabilidad o el hecho de que poblaciones son desechables, ¿no? Y que ellos solamente son una máquina para hacer dinero. La migración, despoblación de terrenos es realmente un evento económico transnacional. Cuando en una entrevista el autor guatemalteco Francisco Goldman le preguntó a Galindo que por qué qué había hecho su pobre país, Guatemala, para haber sufrido tanta tragedia, y ella respondió: preguntas por qué Guatemala ha hecho para hacer todo esto. Tal vez la pregunta más apropiada sería: ¿qué es lo que no hemos hecho? ¿Por qué somos tan temerosos y tolerantes ante tanto miedo? ¿Por qué toleramos esto? ¿Por qué no hemos despertado y reaccionado? ¿Cuándo vamos a dejar de ser tan sumisos? Para Galindo, la diferencia entre los artistas y activistas es que los activistas protestan temas específicos y evalúan la eficacia del acto. Entonces, ¿fue o no fue acertado el acto? Se pudo cambiar lo que uno resolvió cambiar. Pero artistas, dice, se reservan el derecho de reflexionar sobre temas de una manera más idiosincrática, más personal. No se imponen esta tarea de tener que resolver esto, ¿no?, en particular.
Entonces ella no reclama el peso testimonial para su trabajo. No tiene ninguna ilusión de que ella puede cambiar la situación política, pero hace todo lo posible, todo en su poder, para hacer que la situación sea conocida de la manera más fuerte posible. Pero Galindo también quiere evitar el romanticismo de los que luchan por la justicia social. A la diferencia de activistas, ella no cree ser crucial para cambiar el sistema de poder. Esa expectativa tal vez la podría paralizar y resignar a la actitud que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, en 2008 fue invitada a participar en una muestra que se llama Horror Vacui, una muestra colectiva de jóvenes artistas guatemaltecos en torno al tema de denuncia. ¿Cómo habían intervenido ellos en una sociedad marcada por la violencia criminal? La contribución de Galindo fue pagar a un experto de inteligencia para preparar un dossier de seguridad sobre todos los artistas que participaron en el programa. Entonces, como en tiempo de dictadura, ¿qué es lo que estaban haciendo? Preparar un dossier policial. El experto en inteligencia llegó al show y expuso sus conclusiones. Todos aquellos artistas que se consideraban denunciantes no habían de hecho denunciado nada que no fuera ya bien conocido. El experto concluyó que no representaban una amenaza ni para el ejército ni para el gobierno, que eran más bien niños en este juego. Este performance fue presentado como infiltrada. Yo tengo otras opiniones acerca de esto, pero esto es lo que ella planteó en aquel momento. Así que, ¿cuál es la fuerza política y la eficacia del performance de Galindo? Tal vez ninguno. Ella ciertamente no podría llamarse a sí misma un denunciante. Pararse desnuda en un foso abierto comunica algo que no es bien conocido antes. Tal vez, dice Galindo, para el performance es suficiente impulsar a los espectadores a reflexionar más sobre el tema. Para ella este modesto objetivo es suficiente, pero ella necesitaba hacer algo. Algunos dicen que no hay nada que la gente pueda hacer para cambiar el mundo o incluso la situación inmediata. Hay muchas razones por las que no actuar. No son de este país, o de esta comunidad, o de este género, o etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo alguien se atreve a implicarse en los asuntos de otras personas o de otros grupos? Los están explotando, apropiarse de su dolor y sus historias. Es un acto ético. Las asimetrías del poder dejan a otros sentirse impotentes. ¿Quién es capaz de afrontar eficazmente el poder militar? Pero para gente como Galindo, que siente la necesidad de intervenir, estas excusas no se sostienen. La cuestión no es si hacer algo, sino cómo y qué hacer. Y hay que hacerlo de una manera que sea de gran alcance, responsable y ético. Le pregunté a Galindo acerca de sus planes para el futuro. Confesó que no sabía. No puede hacer planes. Tiene un cuaderno lleno de ideas de proyectos y está trabajando en un nuevo performance ahora. Pero la vida es demasiado incierta en Guatemala para planificar el futuro. Recientemente se le ofreció una prestigiosa residencia de 2 años en Berlín y estaba contenta de ir, pero se le negó la visa. Entonces, ¿cómo puede planificar?, me dijo. Dijo, Guatemala no tiene un futuro y yo no sé si yo tenga un futuro tampoco. Y aún así, ella sigue trabajando, exponiéndose a la crueldad y a la corrupción que vive. Cuando las personas vienen y me dicen o lamentan
que no hay algo que podamos hacer sobre alguna situación terrible u otra. Yo les sugiero que vayan y que le digan eso a Regina José Galindo. Gracias.